volverá a llover en tu vida. Eso te dice Dios hoy, que volverá a llover en tu vida. Y sobre algo así habla en la Biblia, sobre la lluvia, sobre una sequía, sobre unos profetas, sobre un fuego que cayó y sobre una lluvia que una persona clamando a Dios hizo que lloviera, sobre una viuda, sobre una harina, sobre un aceite que nunca escaseó, sobre un milagro. Y sobre eso les vengo a hablar hoy. Dice en Primera de Reyes capítulo 17, del 1 al 5. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que están frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Elías es guiado por Dios. Dice que no volverá a llover hasta que lo diga él. Y guiado por Dios, Elías dice eso. Pero en medio de la sequía y de la angustia del pueblo, Dios tiene preparado un arroyo para Elías y le tiene preparado todo. Dice la misma palabra que cuervos le traían pan y carne de día y pan y carne de la tarde, y él tenía un arroyo, tenía agua, había una sequía. En medio de ese momento de sequía, Dios preparó algo para Elías. Así mismo va a preparar Dios algo para usted. En medio de los problemas, en medio de la sequía, Dios tiene su arroyo. Búsquelo. Dios tiene su arroyo, Dios tiene el pan, Dios tiene la carne que le va a dar a usted en medio de la angustia, en medio de su problema, en medio de su sequía. Y en el verso 7 dice que el arroyo se secó y Elías tuvo que moverse de donde estaba, de la comodidad. Si Elías no hubiese obedecido, si Elías no se hubiese movido, no hubiese hecho más milagros Dios a través de Elías. Porque más adelante Dios le dijo, en el momento en el que se secó el arroyo, le dijo que fuera donde una viuda, la viuda de Sarepta, que ella le iba a dar de comer. Pero Elías no sabía que la viuda no tenía comida, que la viuda estaba preparándose incluso para morir. Pero Elías estaba cómodo, pienso yo, en el arroyo. Tenía agua en medio de la sequía, le llevaban comida y él estaba cómodo. A veces nosotros estamos tan cómodos y el Señor nos empieza a quitar cosas y empieza a secar. Y nosotros dependemos tanto de esa comodidad que no nos queremos mover, y es entendible. Pero hay que movernos para ver cosas más grandes que Dios tiene preparadas para nosotros. El arroyo se secó, pero Elías decidió obedecer. Aunque ahí tenía comida, aunque ahí tenía agua, ahí tenía paz, estaba tranquilo, él decidió obedecer a Dios y moverse. Llegó donde una viuda, y la viuda no tenía ni qué comer. Se estaba preparando para morir. Solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, y estaba buscando 2 leños para hacer lo que tenía y después que pasara lo que Dios quisiera. Pero si Elías no se hubiese movido, esa viuda y su familia no hubiesen conocido a Dios, hubiesen muerto de hambre y sin conocer a Dios. Pero hubo un milagro, la harina y el aceite no escaseó. Y después el hijo cayó enfermo y Elías clamó y el alma del niño volvió. Grandes milagros hizo Dios porque Elías obedeció, Elías decidió moverse. Entonces, si Elías se hubiese quedado conforme con lo que tenía, Dios no le hubiese mostrado cosas más grandes. Las cosas se secan porque Dios quiere que nos movamos y nos mostrará cosas aún más grandes en nuestra vida, cosas que nosotros nunca pensamos tener. Pero movámonos de la comodidad. La sequía no es para que nosotros nos dejemos morir, no es para que Dios se manifieste y nos enseñe cosas más grandes. Si Elías no se hubiese movido en ese momento, los profetas falsos hubiesen seguido engañando al pueblo. Y Elías se movió y dice que cayó fuego, pero Elías clamó para que Dios lo escuchara. Dice que Elías llegó porque él quería que el pueblo de Israel se convirtieran a Cristo otra vez. Elías no llegó para ser reconocido él llegó porque él sabía de que el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses, a los dioses de Baal, pero él quería que todo ese pueblo volviera a Cristo y hizo que cayera fuego. Pero Elías en la Biblia no dice que clamó a Dios que caiga fuego, sino que Dios dijo: Dios escucha, reconoció que él es el único Dios. Es una historia bien linda porque los profetas de Baal estuvieron acuchillándose para que la sangre cayera, estuvieron tanto tiempo y al final no cayó fuego.
Elías dice que mojó el holocausto, se inundó de agua, y donde hay agua es muy difícil que haya fuego. Pero Elías clamó y cayó fuego y consumió hasta el agua, lamió todo. Y solo clamar, no estuvo mucho tiempo Elías. Entonces, si Elías no se hubiese movido, no hubiesen pasado todas esas cosas. Y después clamó Elías y cayó una lluvia, una gran bendición, una gran lluvia caerá en tu vida. Muévete, busca de Dios. Y esa lluvia que tantos esperas va a caer. Esa sequía que con tanto tiempo has estado en sequía va a parar, porque va a caer una lluvia que desde hace tiempo tuvo que haber caído esa lluvia en tu vida. Pero como tú no te quieres mover a buscar a Dios, estás en sequía. Muévete, suelta las cosas que tienes en ese momento, porque Dios te va a dar cosas grandes, te va a mostrar cosas grandes. Y esa lluvia que tuvo que haber caído en tu vida desde hace mucho tiempo caerá hoy en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay muchos engañando con cosas que no vamos a alcanzar, cosas que no son buenas. Seguimos luchando en nuestras propias fuerzas y seguimos en sequía. ¿Se imagina usted si con esas fuerzas que trabaja y no logra nada, se mueve a donde está Dios y empieza a trabajar, va a conseguir cosas grandes, y una lluvia va a caer sobre su vida, sobre su hogar, sobre todo lo que usted haga? La lluvia va a caer en su vida. Muévase del arroyo que se secó, muévase y vaya a la lluvia que Dios está esperando, que usted se mueva para dejarla caer. Que el Señor le bendiga. Esa lluvia va a caer en su vida. Ese arroyo que está seco, esa sequedad en su vida se va a quitar y va a haber un arroyo de agua viva en su vida. Que el Señor le bendiga, que prospere su vida, y ese arroyo seco pronto empezará a fluir lluvia, empezará a fluir agua viva, esa que nunca se seca, solo la da Dios. El Señor le bendiga.